mientras millones de personas aún tararean aquellas melodías que acompañaron despedidas, amores eternos y recuerdos imposibles de borrar. Hoy nos preguntamos algo distinto. ¿Dónde habita realmente la esencia de José Luis Perales cuando los focos se apagan? Porque lejos del escenario, lejos del aplauso, su historia continúa escribiéndose en silencio. En un rincón donde el tiempo parece detenerse, nos trasladamos hasta Cuenca, en pleno corazón de la Alcarria conquense, donde el paisaje se abre entre campos verdes, colinas suaves y aguas tranquilas que reflejan el cielo como un espejo inmóvil. Allí, en una finca de varias hectáreas situada en Castejón, el mismo lugar donde nació en 1945, Perales ha construido algo más que una propiedad. Ha levantado su refugio, su memoria viva, su forma de entender la vida. No hablamos de una finca cualquiera. Hablamos de un espacio donde cada piedra parece tener historia. La casa principal, levantada con la ayuda de su propio padre, un albañil de oficio, no es solo arquitectura, es legado familiar. Es raíz. Alrededor la tierra se extiende con viñedos discretos, praderas abiertas y cultivos que no buscan negocio, sino conexión. Aquí no manda la prisa, aquí manda el ritmo de la naturaleza. Y sin embargo, entre tanta amplitud, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se siente. Porque dentro de este entorno sereno, la vivienda respira calma, grandes ventanales que dejan entrar la luz sin pedir permiso, estancias amplias pensadas no para impresionar, sino para vivir despacio, sin urgencias. Incluso los espacios más íntimos, su despacho, su salón, su bodega, parecen diseñados para conversar con el tiempo, no para desafiarlo. Pero aún hay más. ¿Puede un lugar de calma esconder también pequeños lujos discretos? Sí, pero aquí el lujo no grita, susurra. Una piscina interior climatizada, zonas de descanso, rincones de bienestar. Todo integrado como si siempre hubiera pertenecido a ese paisaje. Sin embargo, el verdadero secreto de esta finca no está en su arquitectura ni en sus comodidades. Está en algo mucho más íntimo. Una pequeña cabaña de madera, casi escondida, que el propio artista llama su refugio. Es allí donde la música vuelve a nacer en silencio, donde las palabras encuentran forma antes de convertirse en canción o en literatura. De hecho, muchas de sus obras más recordadas, e incluso su novela La hija del alfarero publicada en 2015, surgieron precisamente en ese rincón apartado del mundo. En entrevistas posteriores, el propio Perales ha reconocido que fue en estos campos donde la inspiración dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una presencia constante, casi inevitable. Porque aquí, en Castejón, la creatividad no se persigue, aparece. La finca, además, refleja una filosofía de vida muy clara. Cultivos ecológicos, olivos, árboles frutales y viñedos sin químicos, junto a animales criados en libertad. Todo funciona bajo una lógica simple pero profunda. Respetar el ritmo natural de las cosas, incluso el entorno que la rodea. Ríos, bosques y el cercano embalse de Buendía refuerza esa sensación de aislamiento armónico, como si el mundo exterior quedara en pausa al cruzar sus límites. Y entre tantas historias, hay una imagen que se repite como símbolo. Una pequeña embarcación a vela llamada Libertad, con la que solía navegar por el pantano cercano. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Porque en esa palabra parece resumirse toda una vida. Hoy, con más de 80 años, José Luis Perales ha dejado atrás los grandes escenarios, pero no la creación ni la vida activa. Sigue escribiendo, sigue caminando entre sus tierras, sigue compartiendo tiempo con su familia, lejos del ruido mediático. Y junto a él, una presencia constante durante décadas. Manuela Vargas, compañera de vida desde finales de los años 70. Con quien ha construido no solo una familia, sino también una historia compartida de estabilidad y complicidad. Pero si este lugar es tan especial, surge una pregunta inevitable.
¿Cómo se construye la base que sostiene una vida así? La respuesta no está solo en la música, sino en el tiempo, porque todo comenzó de forma humilde, en una época en la que la composición era solo una pasión paralela a su trabajo técnico. Sus primeros ingresos musicales fueron modestos, casi simbólicos. Pero poco a poco, canción tras canción, aquel sueño comenzó a transformarse en una carrera sólida. El gran punto de inflexión llegó cuando sus obras empezaron a viajar más lejos que él mismo. Temas que cruzaron fronteras, que sonaron en radios de medio mundo, que se reinterpretaron una y otra vez hasta convertirse en clásicos. A partir de ahí, la música dejó de ser solo arte, y se convirtió también en estructura económica, en legado. Durante los años 80, su nombre ya estaba ligado a grandes éxitos y a composiciones para figuras reconocidas de la música en español. Cada canción era como una pequeña semilla que seguía dando frutos con el paso del tiempo. Y en ese crecimiento constante, su carrera alcanzó acuerdos importantes con discográficas internacionales, consolidando una estabilidad poco común en la industria. Pero lo más llamativo no es la cifra, ni los contratos, ni los discos vendidos. Lo verdaderamente singular es su decisión. Nunca convertir el éxito en ostentación. En lugar de perseguir el brillo, eligió la tierra. En lugar del exceso, eligió la calma. Invirtió en espacios donde pudiera vivir, crear y respirar lejos de la exposición pública. Y así, década tras década, su obra siguió generando valor de forma silenciosa. Canciones que no envejecen, que siguen sonando, que siguen siendo descubiertas por nuevas generaciones. Un catálogo vivo, en constante movimiento, que ha sostenido no solo una carrera, sino una forma de vida. Hoy, todo ese recorrido converge en un mismo punto. Cuenca, su casa, su refugio, su universo. Pero entonces, surge la gran pregunta final. Cuando todo lo material se vuelve secundario, cuando los escenarios quedan atrás y la fama deja de llamar a la puerta, ¿qué es lo que realmente queda? En el caso de José Luis Perales, la respuesta parece estar clara. Queda el silencio elegido, la familia cercana, la creación sin prisa y una vida donde cada día no busca ser extraordinario, sino simplemente verdadero. Y si uno pensaba que la historia ya había revelado todo su significado, todavía queda mucho más por descubrir. Porque la vida de José Luis Perales no solo se entiende desde la nostalgia de sus canciones, sino también desde los giros silenciosos que moldearon su destino con una precisión casi invisible. Volvamos un instante atrás, a esos años en los que su nombre empezaba a abrirse camino en la industria musical. No fue un ascenso repentino, ni una explosión mediática sin control. Fue más bien un proceso lento, casi artesanal, donde cada composición funcionaba como una pieza que encajaba en un engranaje mucho más grande. Y lo interesante es que, mientras el público comenzaba a descubrir su voz, él todavía mantenía los pies en otra realidad. La del trabajo técnico, la rutina discreta, la vida sin reflectores. Pero todo cambia cuando una canción empieza a viajar sola. Porque hubo un momento clave en el que sus composiciones dejaron de pertenecerle únicamente a él. Empezaron a interpretarlas otros artistas, a circular por diferentes países, a sonar en emisoras donde ni siquiera se conocía su rostro. Y en ese instante, algo se transformó. La música dejó de ser solo expresión y pasó a convertirse en una fuerza autónoma, capaz de generar su propio movimiento en el mundo. ¿Y qué ocurre cuando una obra ya no depende de su creador para seguir creciendo? En su caso, ocurrió lo inesperado. Estabilidad. A lo largo de los años 80 y 90, su catálogo musical se expandió de una forma constante, casi silenciosa, pero imparable. Cada nueva interpretación, cada reedición, cada reproducción en medios y plataformas posteriores sumaba una capa más a ese edificio invisible que sostenía su trayectoria. Y mientras otros artistas vivían al ritmo de la exposición constante, él construía algo diferente. Una carrera que podía seguir avanzando incluso en su ausencia del escenario. En ese punto, su relación con la fama también empezó a cambiar, porque no siempre la fama significa presencia. A veces,
significa permanencia. Y en paralelo a ese crecimiento artístico, su vida personal tomaba una dirección muy clara. Lejos de la lógica del lujo ostentoso, comenzó a invertir en lo que realmente le ofrecía sentido: tierra, espacio, silencio. Propiedades en Cuenca, entornos rurales, lugares donde el tiempo no se acelera sino que respira. No era una estrategia de imagen, ni una decisión calculada para impresionar. Era, más bien, una forma de regresar a algo que nunca terminó de irse. Y es precisamente en ese contexto donde la finca de Castejón cobra un significado aún más profundo. Porque no se trata únicamente de una residencia. Es un punto de equilibrio entre todo lo vivido y todo lo que aún permanece. Allí, cada rincón parece tener una función emocional más que arquitectónica. Los espacios no están diseñados para ser admirados, sino para ser habitados con calma. Pero hay un detalle que llama especialmente la atención en esta etapa de su vida: la continuidad creativa. Porque incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional, incluso después de décadas de éxitos, la creación no se detuvo. Al contrario, cambió de forma. Se volvió más íntima, más reflexiva, más conectada con el silencio que con el ruido exterior. En su entorno rural, la escritura dejó de ser un oficio condicionado por la industria y se convirtió en una necesidad personal. Y aquí es donde aparece una de las imágenes más reveladoras: el artista en su cabaña de madera, un espacio pequeño, casi escondido dentro de la amplitud de la finca, donde el mundo exterior pierde fuerza. Allí, sin presión, sin calendario, sin expectativas externas, las ideas comienzan a tomar forma. No hay cámaras, no hay público, no hay escenario. Solo el acto puro de crear. No es curioso que uno de los artistas más reconocidos haya elegido el lugar más discreto para seguir construyendo su obra. Pero la vida en Cuenca no se limita únicamente a la escritura. Hay también una dimensión cotidiana que revela otra faceta completamente distinta. Caminatas entre campos, conversaciones familiares, rutinas simples que no buscan trascendencia, pero que construyen una sensación de plenitud difícil de explicar desde fuera. En ese entorno, la figura pública desaparece casi por completo. Y lo que queda es el individuo en su forma más esencial. Y aún así, la historia no deja de sumar episodios inesperados. Como aquel episodio que recorrió el mundo en cuestión de horas. Una confusión mediática que anunció erróneamente su fallecimiento mientras él, en realidad, se encontraba cenando con su familia lejos del ruido informativo. Un instante que reveló algo fascinante sobre la velocidad de la información moderna y sobre la fragilidad de las narrativas públicas, porque en cuestión de minutos, una vida entera puede ser mal interpretada. Y sin embargo, ahí estaba él, tranquilo, ajeno a la confusión, demostrando que la realidad siempre avanza a su propio ritmo, sin importar lo que ocurra en el exterior. A partir de ahí, su relación con la exposición pública se volvió aún más distante. No por rechazo, sino por elección. Menos entrevistas, menos apariciones, más vida privada, más tiempo con la familia, más espacio para la creación personal, más presencia en lo cotidiano. Y en ese equilibrio aparece otro elemento fundamental: la familia. Manuela Vargas no es solo una figura acompañante en esta historia, sino una pieza clave en la construcción de toda una vida compartida. Décadas de matrimonio, decisiones importantes tomadas en conjunto, una estructura familiar que ha acompañado cada etapa del camino artístico y personal. Juntos, han formado un núcleo estable que ha resistido el paso del tiempo, los cambios de la industria y la evolución natural de la vida. Pero incluso aquí, en este punto de aparente estabilidad, la historia sigue abriéndose hacia nuevas direcciones, porque hoy, la vida en Cuenca no es solo recuerdo ni retiro, es actividad constante en otro nivel. Escritura, lectura, exploración de nuevas ideas, contacto con la tierra, participación en proyectos personales que no buscan atención pública sino satisfacción interna.
Cada día parece formar parte de una narrativa más amplia, donde el tiempo ya no se mide por éxito o visibilidad, sino por intensidad emocional y significado personal. La respuesta comienza a revelarse poco a poco en los detalles más sencillos, casi imperceptibles, de su rutina diaria. Porque cuando el escenario desaparece, lo que queda es la esencia del creador. Y en el caso de José Luis Perales, esa esencia sigue latiendo con una fuerza tranquila, constante, profundamente humana. Las mañanas en Cuenca no comienzan con entrevistas ni ensayos. Comienzan con silencio. Con la luz filtrándose lentamente por las ventanas. Con el sonido lejano del campo. Con el tiempo estirándose sin prisa. Es en esas primeras horas donde suele refugiarse en la lectura, explorando libros que van desde la historia hasta la poesía, como si cada página fuese una nueva forma de alimentar la imaginación. Después llega la escritura, un acto que ya no responde a la presión de publicar, sino al deseo de ordenar pensamientos, recuerdos y emociones que siguen acumulándose. Y es precisamente en ese proceso donde su creatividad adquiere un matiz distinto. Ya no se trata de componer para un público masivo, sino de escribir para comprender la vida desde otra perspectiva. Manuscritos en proceso, ideas que nacen sin fecha límite, proyectos que avanzan a su propio ritmo. Todo forma parte de una etapa en la que la libertad creativa es absoluta. Pero la jornada no termina entre libros y papeles. Dentro de su propia casa existe un espacio que sorprende a quienes lo descubren. Un taller de cerámica. Allí, el artista cambia las palabras por barro, las melodías por formas, y se sumerge en un trabajo manual que exige paciencia y precisión. Moldear la arcilla se convierte en otra forma de expresión, casi meditativa. El torno gira lentamente, las manos trabajan con cuidado, y cada pieza parece contener una historia silenciosa. Este interés por la cerámica no es casual, está vinculado a su curiosidad constante, a su deseo de aprender incluso después de décadas de trayectoria. La técnica que utiliza, inspirada en métodos tradicionales, refleja también su respeto por los oficios antiguos, por aquello que se construye sin prisa y con dedicación. Pero hay aún más facetas que completan este retrato. La arqueología, por ejemplo, ha despertado en él una pasión inesperada. La idea de excavar el pasado, de descubrir fragmentos ocultos de otras épocas, parece resonar con su propia historia personal. Participar en excavaciones cercanas a su hogar no fue solo una experiencia puntual, sino una forma de conectar con la memoria colectiva, con las raíces profundas de la tierra que habita. Y mientras estas actividades llenan sus días, su vida familiar ocupa el centro emocional de todo. Las visitas frecuentes de hijos y nietos, las comidas compartidas, las conversaciones que se alargan sin reloj, son momentos que sustituyen el bullicio de los conciertos. La casa se llena de risas, de historias, de generaciones que conviven bajo un mismo techo, transformando el espacio en algo más que una residencia. En un punto de encuentro. En este entorno, la figura del artista se diluye y emerge la del abuelo, del padre, del compañero de vida. Las prioridades cambian, los tiempos se reorganizan, y la felicidad parece encontrarse en gestos sencillos. Acompañar un paseo, escuchar una anécdota, compartir un atardecer. Incluso los viajes, cuando ocurren, tienen un tono diferente. Ya no están ligados a giras o compromisos profesionales, sino a escapadas familiares, a experiencias vividas sin la presión del calendario. Y en esas salidas, lejos del foco mediático, se repite una constante: la discreción. No hay anuncios, no hay grandes titulares, solo momentos que quedan en el ámbito privado. A pesar de esta distancia voluntaria de la exposición pública, su música continúa presente. Las plataformas digitales mantienen vivas sus canciones. Nuevas generaciones descubren sus letras, y su legado sigue expandiéndose sin necesidad de promoción activa. Es como si su obra hubiese adquirido vida propia, avanzando de forma silenciosa mientras él se dedica a disfrutar del presente. Este contraste resulta fascinante. Un artista que se retira del escenario, pero cuya voz continúa viajando por el mundo. Una carrera que ya no depende de la presencia física, sino de la permanencia emocional que dejó en millones de oyentes.
Y mientras todo esto ocurre, la finca de Castejón sigue siendo el punto de referencia. Allí regresa después de cada desplazamiento. Allí encuentra el equilibrio. Allí vuelve a conectar con el silencio que alimenta su creatividad. El paisaje cambia con las estaciones. Los viñedos maduran. Los árboles frutales florecen. Y la vida sigue avanzando con una serenidad casi cinematográfica. En ese entorno cada día parece una extensión del anterior, pero nunca idéntico. Siempre hay algo nuevo que observar, algo que recordar, algo que escribir. La calma no significa inmovilidad, significa evolución sin ruido. Y así, entre libros, barro, caminatas, conversaciones familiares y nuevas páginas en blanco, la historia continúa desplegándose lentamente, como una melodía que no necesita un final inmediato para seguir emocionando. Y en ese fluir silencioso del tiempo, la figura de José Luis Perales continúa transformándose, no como un artista que se retira, sino como alguien que redescubre la vida desde otra perspectiva. Porque cuando la intensidad de los escenarios se disuelve, aparece una claridad distinta, la de los pequeños rituales que antes quedaban ocultos entre viajes y conciertos. Las tardes, por ejemplo, adquieren un significado especial. Después de las horas dedicadas a la escritura o a la cerámica, suele recorrer los senderos que rodean su finca. No son paseos largos ni planificados, son caminatas sin destino fijo, donde el paisaje funciona como compañero. Los cambios de estación se convierten en un espectáculo íntimo. El verde intenso de la primavera, el dorado del verano, los tonos ocres del otoño, el silencio casi absoluto del invierno. Cada variación del entorno parece inspirar nuevas reflexiones, nuevas ideas que tal vez terminen convertidas en páginas escritas o simplemente en pensamientos guardados. En esas caminatas también aparece la memoria. Recuerdos de giras, de escenarios llenos, de encuentros con otros músicos, de noches interminables componiendo. Pero lejos de generar nostalgia, estos recuerdos parecen integrarse con naturalidad en su presente. No hay una sensación de pérdida, sino de continuidad, como si cada etapa hubiese preparado la siguiente. Y mientras el sol comienza a descender, la vida familiar vuelve a ocupar el centro. Las reuniones en casa no necesitan motivo especial. Una cena compartida, una conversación tranquila, la presencia de los nietos jugando en el jardín. Momentos que construyen una felicidad sin estridencias. En esos instantes, la fama queda completamente fuera del cuadro. No hay público, no hay cámaras, solo la intimidad de una vida que se ha simplificado con el tiempo. A veces, incluso, la música regresa de manera espontánea. No como obligación, sino como impulso. Puede surgir frente a un piano, en una libreta improvisada, o simplemente tarareando una melodía que aparece sin aviso. Es un proceso natural, libre de expectativas. La creación sigue presente, pero ya no necesita convertirse en éxito. Basta con que exprese una emoción auténtica. Este equilibrio entre actividad y calma define su día a día. Lectura, escritura, arte, naturaleza, familia. Cada elemento ocupa su lugar sin imponerse sobre los demás. Y lo más interesante es que esta vida, aparentemente sencilla, es el resultado de décadas de decisiones conscientes. Elegir la estabilidad frente al ruido, la profundidad frente a la velocidad, el silencio frente a la exposición constante. Además, su vínculo con Cuenca no es solo geográfico, es emocional. La ciudad histórica, con sus calles empedradas y su paisaje abrupto, se convierte en un escenario cotidiano donde puede moverse sin prisa. Visitar el casco antiguo, detenerse en un mirador, observar el paso del tiempo en los edificios antiguos. Todo contribuye a reforzar esa sensación de pertenencia. Y mientras tanto, su legado musical continúa expandiéndose sin intervención directa. Nuevas generaciones descubren sus canciones en plataformas digitales. Versiones reinterpretadas aparecen en distintos países. Y sus letras siguen acompañando momentos importantes en la vida de miles de personas. Es un fenómeno curioso. Mientras él vive con discreción, su obra sigue viajando. Ese contraste refuerza la idea de que la verdadera permanencia no depende de la presencia física. La música,
una vez creada, encuentra su propio camino. Y quizá, por eso, hoy, la serenidad domina su actitud. No hay necesidad de demostrar nada, no hay urgencia por mantenerse visible. La tranquilidad se convierte en la mayor conquista. Y así, entre tardes que se alargan, páginas que se escriben sin prisa, conversaciones familiares y paisajes que cambian lentamente, la historia continúa avanzando. Cada día añade un matiz nuevo, cada recuerdo se mezcla con el presente, y la vida sigue desplegándose con una calma que parece, más que un retiro, una nueva forma de plenitud.